Continuamos en directo a las 12:21 minutos de este mediodía de hoy miércoles. Estamos a miércoles, día 3 ya de junio de 2026. Como digo, en directo, antes de irnos a hablar de lo que acabo de comentar, de lo que va a ocurrir el día 13 en nuestra ciudad, tiene mucho que ver con una gala del voluntario, la de Consciénciate. Vamos a seguir hablando, pues yo creo que de conciencia, me da a mí, viene una cosa hilada con la otra porque estamos en el espacio de Cáritas habitual los miércoles aquí en este espacio y tenemos con nosotros a Alberto y a Cristina, psicólogos de Cáritas. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Muy bien. De nuevo nos vemos aquí en el saloncito para comentar cosas interesantes e importantes que digo yo que tiene mucho que ver también con la conciencia, ¿no? Concienciarse con las cosas que están pasando y que a veces no las vemos o no queremos verlas, que también puede ser. Hoy vamos a hablar, de, por ejemplo, vosotros trabajáis con gente, con la gente que está en exclusión severa. Contadnos un poquito qué es esto. Bueno, nosotros somos psicólogos y trabajamos en el centro de acogida para personas sin hogar de Cáritas, aquí en Elche. Trabajamos con personas que por diversos factores que más adelante veremos acaban en una situación de calle, en una situación de sin hogar, y parte de nuestro trabajo es el que acoger a la persona y iniciar un proceso de intervención con ella a través de muchas áreas, para que por fin la persona pueda encauzar su vida hacia un destino más digno. Intervención, eso no suele ser fácil en muchas ocasiones, ¿verdad? Claro, estamos hablando de una realidad que es compleja y que intervienen muchos factores, ¿no? Desde factores de tipo social, pues como no tener lógicamente una vivienda o la precariedad en el tema del empleo, o junto con factores de tipo pues, psicológico, emocional, ¿no? El sinhogarismo en sí mismo es una experiencia traumática. La persona que lo sufre padece un estrés crónico derivado pues, de la inseguridad que genera este tipo de situación, de cómo eso le afecta a su autoestima, de cómo también es sujeto de estigmas, ¿no? Por parte de la sociedad. Y por tanto, bueno, pues todos estos aspectos tienen que ser abordados, ¿no? Tanto los de tipo social como los de tipo psicológico, para que la persona pueda tener oportunidades reales de inclusión. El sinhogarismo puede llegar a afectar a la salud mental, ¿no? de una persona, supongo. Claro, al final un factor estresante para cualquier persona es un factor de riesgo para llegar a una problemática de salud mental. Cuando hablamos de una situación de sin hogar, hablamos de una persona que está en constante alerta, constante alarma, en constante búsqueda de soluciones, inseguridad, y además también todo lo que previamente ha llevado a esa persona a esa situación. Una persona no nace sin recursos, sino que muchas veces ocurre que las experiencias más tempranas, como decía mi compañero, le llevan a esta separación de vínculos familiares, separación de la sociedad, todo lo cual son factores que afectan a la salud mental. O sea, no, que al final el sinhogarismo es tanto, la salud mental puede ser tanto un factor antecedente como luego también una consecuencia de la situación. ¿Cómo es el trabajo que se realiza prácticamente diario desde el centro de acogida? Bueno, el trabajo pretende ser multidimensional, es decir, como hemos dicho, el sinhogarismo es un problema complejo que afecta a distintas dimensiones del ser humano, desde problemas de salud, problemas de carácter psicológico, carencias de tipo social, y por tanto requiere de esa intervención multidisciplinar, ¿no? Por parte de distintos profesionales y voluntariado para poder abordar todas esas dimensiones, ¿no? Entonces, cuando la persona llega, lo que se hace primero, lógicamente, es generar un vínculo terapéutico, un vínculo de seguridad, ¿no? Porque, como decía antes Cristina, los factores que van unidos a la situación de calle, ¿no? Los factores de tipo emocional, pues hacen que la persona esté en una situación de vulnerabilidad, desconfianza, y donde el daño emocional pues, es evidente. Y a partir de ahí pues, se valora un poco dónde podemos incidir, ¿no? También conocer sus potencialidades para favorecerlas, no solamente sus
dificultades, sino también sus potencialidades, porque también hay que decir que las personas sin hogar pues también son personas resilientes, que no, contrariamente a lo que a veces aparecen los mitos, ¿no?, del sinhogarismo, como que no quieren salir de esa situación o que no... Es todo lo contrario, ¿no? Lo que nuestra experiencia nos dice es que hay una tendencia natural hacia la superación y al crecimiento. Lo que pasa es que son personas que han sido muy castigadas, ¿no?, y a veces, como decíamos, de forma muy temprana. Entonces, en esa intervención multidisciplinar que implica diversas dimensiones, pues está la dimensión sanitaria, psicológica, laboral, formativa, la recuperación de las redes, de las relaciones y los vínculos familiares si han sido deteriorados. También incluso trabajamos un aspecto muy importante y a veces que no se contempla tanto, como es el uso del ocio de una forma enriquecedora, la integración dentro de la comunidad. Bueno, pues estos factores y algunos más que se me habrá olvidado seguro, pues son los que se intentan contemplar, ¿no? Decías que, bueno, tendemos a... está ahí porque quiere, hay mucho prejuicio, ¿no?, con este tema, me parece. Sí, al final es lo que se va escuchando desde siempre, ¿no? Que no quiere pedir ayuda, es que no quiere salir de ahí, tiene todas las ayudas posibles y aún así no quiere salir. Y esto es un prejuicio que incluso a veces nosotros mismos, los profesionales que trabajamos, podemos entrar también, podemos caer en alguno de estos prejuicios, y es muy importante el poder echar siempre, dar un paso atrás y ver un poco como la visión general de la situación de esa persona. Al final, como dice Alberto, todas las personas hay una tendencia innata a la superación, pero la realidad es que luego también influyen mucho nuestras experiencias, el rechazo que hemos sufrido anteriormente, también incluso por instituciones. Hay muchas personas en esta situación de exclusión severa, han sido anteriormente rechazadas, o ellos han percibido un rechazo por parte de las instituciones, lo que también genera cierta desconfianza hacia nosotros. Y todo eso son pues, pequeñas piedras en el camino que nosotros tenemos que ir apartando, que tenemos que ir trabajando con la persona, pero la realidad es que nadie elige estar en esa situación y todos siempre quieren salir adelante. No es lo mismo una persona sin techo que una persona sin hogar. Bueno, en esta progresiva aproximación, ¿no?, pues al fenómeno del sinhogarismo y demás, pues se van introduciendo como matices, y efectivamente lo que en un principio llamábamos transeúnte, luego fue una persona sin techo, una persona en situación de sin hogar o en sinhogarismo, es como últimamente pues nos gusta más denominarlo. ¿Y por qué? Pues por un motivo fundamental, porque no es una cuestión solamente material, no es una cuestión de que sea una persona que no tiene un recurso de alojamiento, sino que no tener un hogar implica muchas más cosas. Claro. No tener un hogar significa, y nosotros en nuestra dimensión como psicólogos es donde más énfasis hacemos, no tener hogar supone también carecer de un hogar dentro de nuestro corazón y de nuestra mente, con todo lo que supone, de sentido de pertenencia, de autoestima, de vínculos afectivos, de ser reconocido, de dignidad, ¿entiendes? Entonces, por eso el planteamiento de ser sin hogar por encima de no tener techo, ¿no?, que Claro. solamente alude a algo meramente material, ¿no? Además, también cuando hablamos de sin hogar, nos permite también incluir una variedad más amplia de situaciones. Hoy en día, por ejemplo, también conocemos muchas situaciones de personas que viven 3 personas en una habitación, ¿no?, de alquiler. Eso no es tener un hogar, ¿no? Incluso bebés que están creciendo en una habitación. Eso no es un hogar. O personas que viven en el sofá de un amigo que durante un mes les deja estar ahí. Gracias a estos nuevos términos que se van incluyendo, nos permite abordar situaciones mucho más amplias, que a simple vista, bueno, pues hay un techo, a lo mejor la persona tiene comida, a lo mejor la persona tiene agua en su casa, pero no es un hogar, claro, como decía Alberto. Precisamente, para terminar, esa palabra, ¿no?, hablábamos antes de entrar en directo, que a mí me llamaba la atención, ¿no?, esa palabra me resultaba relativamente nueva, la palabra sinhogarismo, y es algo que se está empleando porque lo hace más concreto, ¿no? Porque alude a esos aspectos, a esos matices que antes hablábamos, ¿no? A las dificultades no solamente de no tener, sino de no ser, de no contar en la sociedad, etcétera, ¿no?
Yo creo que gran parte de nuestro esfuerzo psicológico, si hay o mejor dicho, ¿no? Si hay un común denominador en la exclusión social, es el sufrimiento. Es decir, las personas que están en situación de exclusión sufren, ¿no? Y en ese sufrimiento no puede ser obviado. El reconocimiento de la dignidad y el de la persona supone también atender a la singularidad de su propia biografía, viendo qué es lo que le ha empujado a estar en una situación de sin hogar. Y entonces, cuando observamos con esa lupa, cuando vemos esa singularidad, esa biografía específica, ¿no?, de cada ser humano, pues entonces es donde encontramos que son personas fundamentalmente dañadas ya, como decíamos antes, en su infancia. La prevalencia de experiencias traumáticas infantiles está por encima de la población general. Muchos, cuando hablamos con ellos, cuando miramos con un poco más de atención, pues vemos que han sido víctimas o han presenciado malos tratos, abusos sexuales, negligencia emocional. A veces son hijos de padres que han tenido problemas ya de adicción o que han tenido problemas de salud mental. Todo eso no es un factor menor. Estos son condicionantes o determinantes en la vida de los individuos, ¿no?, de las personas, que tenemos que contemplar para ver cuál ha sido su impacto en el desarrollo de su personalidad y cómo eso ha condicionado su particular forma de percibirse a sí mismos, de percibir el mundo, su sentido de la seguridad también, ¿no?, y cómo condiciona, pues, sus relaciones sociales, su autoestima, tantos aspectos, ¿no? Nuestro trabajo como psicólogos es atender a eso, es fortalecer, curar, sanar, ¿no?, las heridas de carácter emocional que tienen un peso muy importante también en la exclusión, sin olvidar, lógicamente, los factores de tipo estructural. Es decir, la vivienda es un derecho, ¿vale?, el trabajo es un derecho y, por tanto, también hay factores de tipo social, político, en el buen sentido de lo político, ¿no?, que deben garantizar que todas las personas, que todos los ciudadanos tengan acceso a una vivienda y a un trabajo, ¿no? Dignificar, ¿no?, la persona, que es una de las palabras que también utilizamos mucho cuando hablamos en el espacio de Cáritas, y quizá deberíamos pensar un poquito en que esa persona que ahora ves en la calle tenía una vida, que no nació ahí y se quedó ahí, que tenía una vida, y hay que plantearse un poco qué le podía haber llevado, ¿no?, a encontrarse ahora a ser una persona totalmente excluida de la sociedad y además encontrarse no solo sin un techo, sino sin un hogar y todo lo que hemos hablado que conlleva. Es que son muchísimos los factores, ¿no?, a tener en cuenta. Bueno, pues Cristina y Alberto, no sé si se nos queda algo por comentar antes de terminar con la entrevista. Bueno, la verdad es que y si no, pues venís hemos otro día, hablado de muchas cosas. Ha sido un placer, como siempre, contar con presencia de, personal y desde Cáritas Elche, pues hacernos ver un poco más aún esa realidad que existe y que en ocasiones no la vemos porque no queremos, que también es así. Así que gracias, chicos, y hasta la próxima. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a hacer una breve pausa y seguimos hablando, pues, de cosas interesantes, como esa gala del voluntariado. Hoy se sienta con nosotros otro de los restaurantes que van a estar participando desinteresadamente. Seguimos hablando de buena gente, empresas de la ciudad, como es el restaurante La Magrana. Estamos de vuelta enseguida.